Bhagavad Gita, capítulo 4, texto 35. Cuando lo hayas aprendido, no volverás a caer en confusión, oh Pándava, porque por ello verás a todos los seres sin excepción en el yo y de este modo en mí. Dice, el resultado de recibir conocimiento proveniente de un alma autorrealizada o de alguien que conoce las cosas tal como son, es que se aprende que todos los seres vivientes son parte integral de Krishna. Dice, debido a la carencia de suficiente conocimiento en lo referente a la ciencia absoluta, ahora estamos cubiertos de ilusión y en consecuencia creemos que estamos separados de Krishna. Aunque somos partes separadas de Krishna, aún así no somos diferentes de él. La diferencia corporal de la entidad viviente es maya. En otras palabras, no es un hecho real. Todos tenemos la función de satisfacer a Krishna, únicamente en virtud de maya. Arjuna creyó que la relación física y temporal que lo unía a su familia era más importante que su relación espiritual y eterna con Krishna. Él llegó a confundirse y creyó que era más importante su relación familiar, ¿no? Su relación corporal con su familia. Por eso tenía la duda y no sabía si luchar o no luchar. Si estás siguiendo la historia desde el primer capítulo, verás que esto es una guerra y todo esto nace porque Arjuna es el que tiene la duda de que se tiene que luchar contra su familia o no, que es lo que significa en el mundo material la duda que tienes que luchar contra tu mente o no. Si eres tú el que toma las decisiones o es tu mente la que te lleva a tomar esas decisiones, ¿no? El conocimiento explica a través de una historia, como es el Bhagavad Gita. Krishna viene a la tierra y nos enseña esta historia a través de Arjuna, pero que bien se puede trasladar a nuestra vida diaria. ¿Estamos dispuestos a renunciar incluso a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestro país, a nuestras tradiciones, para poder llegar a ser felices? Eso es muy importante, esa es la pregunta. ¿Qué somos? ¿El resultado de la mente, el resultado de las cosas que nos enseñaron? ¿O queremos ser libres de todo aquello y establecernos en el ser y ser nosotros mismos? Sin los apegos, ¿no? Bueno, de eso al conocimiento. Jai, Hare Krishna, Namaste.